que comience. ¿Cómo yo puedo escribir esto? ¿O cómo yo puedo reescribir esta fracción 7/4? Hay una última notación que es la notación mixta. Y es básicamente, yo lo que tengo es un círculo lleno más 3/4. Entonces, es literalmente 1 más 3/4. Y yo puedo escribir eso como notación mixta, que es literalmente un 1 bien grande, y al lado lo que te falta, 3/4. Entonces a eso se le llama notación mixta. Cuando yo estoy separando la parte entera de estas cosas, la parte entera de la parte fracción. Eso es lo que estoy haciendo, estoy separando, así como yo, si ustedes lo meten en la calculadora, por cierto, 7 dividido 4, 7 dividido 4 es igual a 1,75. Entonces lo que estoy haciendo es que el 1 que aparece como número grande representa la parte entera, y el 3/4 que quedó escrito de forma más chiquitita representa todo lo decimal. Entonces, esas notaciones, fracción común y corriente, que es lo que está al principio, 2/6, fracción reducida o irreductible, simplificada, 1/3, decimal, que es llevar y dividir, hacer la división en la calculadora, pasarlo a porcentaje, y si es necesario, notación mixta, si es que lo que está arriba es más grande que lo que está abajo, es lo que vamos a trabajar hoy día. Con esto nos vamos a mover. Esta clase es solamente para trabajar con la calculadora y para recordar cómo voy a pasar de un lado para el otro. Ya en las próximas clases yo voy a asumir que esto lo aprendieron al revés y al derecho, porque en teoría no es tan complicado, es fácil, es rápido y simple. Entonces, voy a sacar un pantallazo, pero no sé si lo voy a ocupar en realidad. Entonces, pasemos a la guía, que es lo que más me interesa. La guía tiene varias partes. La primera, de la guía 2, por cierto, te habla sobre el concepto de fracciones. De que yo voy a estar trabajando con algún total y yo voy a calcular una parte de ese total. 3/4, 2/5, 1/8, alguna parte. No tengo idea cuánto, eso me lo va a decir las fracciones. Entonces, ¿qué es la idea de que siempre estoy dividiendo en partes? Significa que voy a tomar algo, lo voy a dividir en 10 partes y voy a usar 6 de esas 10 solamente. Y aquí se empieza a trabajar con el tema de las fracciones en la calculadora. Y eso es algo que me interesa. Vean acá, 5/4. Dependiendo de la calculadora que tengan y en la que van a tener que trabajar, van a escribirlo de formas diferentes. Hay dos calculadoras, la calculadora nueva y la calculadora vieja. ¿Por qué son diferentes? Porque la calculadora nueva tiene una ¿cómo se llama esto? Resolución en la pantalla lo suficientemente buena, esta, para que tú puedas construir fracciones, para que tú veas un numerito arriba, una raya horizontal y un numerito abajo. Los píxeles que tiene son más chiquititos. Entonces yo podría poner 5 arriba y 4 abajo, que es el ejemplo del libro. Le das al igual y te va a entregar esta fracción. Si tú quieres llevar eso a una notación decimal, lo que tienes que apretar es el botón SD. Aquel botón te permite pasar de una notación S simplificada a una notación D decimal. Entonces ustedes lo aprietan y van alternando entre fracción y decimal. En la calculadora vieja, que es aquella, la que tiene el botón ABC, resulta que tú también puedes escribir 5/4, pero vas a tener que ocupar otra notación. 5, botón ABC,
dividido 4. Ese símbolo 4, ese símbolo raro, es la rayita que separa al numerador del denominador. Y te entrega una notación más rara. Independiente de lo que te entregue, a partir de este resultado, disculpen, tú vas apretando el mismo botón ABC que ocupaste para construir la fracción y te lo va a pasar de fracción a decimal. Entonces, en las calculadoras viejas tienen que ocupar el botón ABC todo el rato. En las calculadoras viejas nuevas tienen que ocupar el botón de la fracción y el botón SD para pasar de una fracción a decimal. ¿Qué es lo que te entregó? ¿Qué notación te entregó? Te entregó la notación mixta. 5 cuartos es en esencia, y lo voy a dibujar acá, guardar esto, nuevo. 5 cuartos corresponde a tomar un círculo, dividirlo en 4 partes y seleccionar 4. O sea que va a quedar esa parte 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí yo tengo seleccionado 5 de 4. Significa que en esencia vas a necesitar de un entero, el círculo completo que está a la izquierda, y un cuarto. Esa notación es lo que te está entregando la calculadora. La calculadora vieja te está entregando un entero y un cuarto. Entonces todo esto corresponde a la parte mixta y todo el primer número corresponde a la parte entera. Entonces, dependiendo de qué calculadora tienes, tú vas a obtener resultados diferentes. Si tienes muchos símbolos raros, significa que te está dando una notación mixta, que es en este caso, un entero y un cuarto. ¿Cómo yo puedo pasar de notación entera de notación mixta a notación común y corriente? En el caso de la calculadora vieja, se puede escribir así. Arriba del botón que ustedes ocupan para pasar de una fracción a un decimal, hay una escritura. Agarren la calculadora que tengan más cercana. Los que tengan la calculadora nueva, arriba de la escritura, arriba del botón SD, tú vas a tener la notación ABC y una flechita DE. Lo que estás haciendo entonces es que con el texto tú vas a poder pasar de una notación mixta a una fracción común y corriente. Para ocupar ese texto, tú tienes que entrar al texto que está arriba del botón, al texto que está naranjo. Entonces tienes que apretar primero el Shift, porque el Shift te sirve para entrar al texto que está arriba de cada botón. Apretas el Shift y apretas el botón. Entonces así tú alternas entre notación mixta y notación común y corriente. Los que tengan la calculadora vieja, de nuevo, el botón ABC es el que van a ocupar para todo lo que es fracciones. La nomenclatura ABC ya es una forma de notación mixta. Letra A grande y al lado una fracción chiquitita. Lo que ustedes quieren es una fracción común y corriente, algo dividido por algo. Y ese tipo de escritura está en el texto arriba del botón ABC, en el texto D partido por C. Entonces, de nuevo, ustedes van a querer entrar al texto, no al botón ABC, sino que a la escritura que hay arriba, D partido por C. Entonces, de nuevo, van a tener que también ocupar el Shift. Shift y aquel botón. Y ahí pueden alternar entre notación mixta y notación entera. Obviamente, si yo tomo esto como decimal y lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje, 125%. Me da más del 100 porque tengo más de 1. Y si yo lo divido por 100, voy a haber pasado de un porcentaje a un decimal. Entonces así es como ustedes van a tener que trabajar dependiendo de la calculadora que tengan. Hasta ahí no es nada nuevo. Solamente recordar cómo trabajar con fracciones.
Esto no necesitan verlo porque ya lo saben hacer. Y esto es lo que les acabo de decir. Pasar de una notación mixta a una notación numérica común y corriente. Por cierto, yo puedo meter el 5 que está grande adentro de la fracción multiplicando por el número chico. Tomo el número grande, lo multiplico por el denominador, 5 por 4, 20, y después le agrego aquel número, el 1 que quedó dando vuelta. Y así uno puede pasar a mano de una notación mixta a una notación común y corriente. Obviamente yo también puedo trabajar con dibujitos. ¿Dónde está esto? Fíjense acá. Estoy en la página 7 más o menos. Esta tabla de porcentaje, fracción, fracción irreductible y decimal es lo que quiero que ustedes se entrenen. Cómo pasar desde un porcentaje a una fracción, o a un decimal, o a una fracción irreductible, o devolverse. Y al mismo tiempo cómo hacer el dibujito. Entonces, ¿qué lo hacer? Dígame. Salinas, dígame. Disculpe, profe, fue sin querer. Sí, tranquilo. Entonces, vayan a la página 8 del PDF de la guía, que equivale a la página 36, y hagan la actividad 2,6. Si se fijan, es rellenar la tabla. Entonces, primero partes con la fracción. 25 partido por 75, arriba y abajo múltiplo de 5, significa que puedo simplificar. Obtengan la fracción irreductible, que es con los números más chiquititos, después obtengan el decimal y después obtengan el porcentaje. En la segunda fila, a partir del decimal, ustedes pueden construir las fracciones y los porcentajes. O a partir del porcentaje, tú puedes obtener el decimal y con eso tú puedes tener las fracciones. De nuevo, con los botones SD o con el botón ABC. Un último detalle. Si yo tengo una fracción grande, por ejemplo lo que les había dicho, 2 dividido 6. La fracción 2 dividido 6. Yo puedo simplificar arriba y abajo por 2 y te va a dar un tercio. En este caso es fácil porque los dos números son pares. Pero algunas veces los múltiplos igual van a ser complicados. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Escribir la fracción, ponerle igual y automáticamente la calculadora te va a entregar la fracción más simple posible. Si acá yo escribo 2 fracción 6 y le doy al igual, te va a entregar la fracción más simple. Con todo eso en mente, hagan la actividad 2,6. Rellenen la tabla. No es complicado, créanme, es bien simple. Por mientras voy a aprovechar de pasar la lista, así que voy a proyectar solamente el PDF.
Lo del foro va a empezar la próxima semana. El lunes va a aparecer el primer foro. Por nada. ¿Dónde estaba la guía? La guía está en la plataforma AVA. Tú entras a AVA, en la pestaña azul que aparece a la izquierda, con todas las secciones. Tú, bueno, te metes a tu curso primero, curso de nivelación, y ahí en la pestaña de la izquierda, esa pestaña azul, te metes a clases online. Y ahí va a haber una subcarpeta llamada guías. Y ahí están todas las guías.
¿Y cómo les quedó? Esto no debería ser tan difícil, si es relativamente simple esta guía. Tenían aquella tabla, ¿cierto? Entonces, para pasar de fracción a fracción irreductible, era cosa de simplemente escribir 25, escribir las fracciones. 25 dividido 75, y eso te da un tercio. Ahí no tenía ninguna ciencia. Teniendo esto un tercio, yo puedo pedirle al tiro que lo escriba como... Desde acá yo puedo pedirle al tiro que lo escriba como decimal, con el botón SD. Y te da 0,3333. Ojo que esto no es 0,3. Ojo con eso. Esto es 0,33333 periódico. A partir del decimal yo tomo el resultado y lo multiplico por 100 y eso me va a dar escrito en porcentaje. Vuelves a apretar el botón SD y te da 33,333%. Hasta ahí es bien simple, ¿cierto? Todos deberían de haber tenido lo mismo. En el segundo caso me daban el decimal. Significa que a partir del decimal yo puedo inmediatamente obtener la fracción. Pongo igual primero y ahí me tira el tiro de la fracción. Si es que le da el decimal, tú vas apretando el botón SD o el botón ABC, según la calculadora, para obtener la fracción equivalente. Un cuarto. Si yo continúo con el decimal y lo multiplico por 100, puedo obtener al tiro el porcentaje. 25%. Sí, me estoy saltando la fracción común y corriente, tranquilos. En el caso de la tercera, que era 1 partido por 10. Fracción irreductible, ocupo el botón SD o el botón ABC y te lo transforma a decimales. Después tomo ese número, lo multiplico por 100 y me va a entregar el porcentaje, 10%. Por otra parte, en el mismo caso, comienzo con el porcentaje, 12,5. Si yo estoy trabajando con porcentaje y quiero llevarlo a un decimal, y antes yo estaba multiplicando, significa que ahora me estoy devolviendo. Entonces tengo que hacer la operación contraria. Tengo que dividir por 100. Eso te da 0,125. Este mismo numerito yo puedo traspasarlo de decimal a fracción y te va a quedar un octavo. Y ahora sí viene el otro conflicto, que es rellenar la primera columna. Hasta ahí era súper simple, porque era solamente saber trabajar con la calculadora. ¿Cómo transformo un cuarto, la segunda fila, a una fracción equivalente pero que sea más grande? Para lo que yo les había mostrado era que si... No, acá no estaba. Aquí. Si yo pasaba de una fracción de 2 sextos a un tercio, lo que hacía era dividir por 2 arriba y abajo. Estaba simplificando. Entonces, si yo estoy simplificando, voy a dividir arriba y abajo por un número. Si ahora yo estoy devolviéndome, ya partí con la fracción más chiquitita y quiero encontrar una fracción más grande, tengo que agrandar los números. Entonces una forma sería buscar el equivalente, pero que sea el doble. Multiplicar por 2. ¿Cuál es el tema? Que yo no puedo llegar y tomar la fracción 1 dividido 4 y multiplicarlo por 2. Porque eso me da un medio. Y eso es 0,5. Y yo no quiero
que este decimal sea diferente, esa es la gracia. Yo quiero mantenerme con el 0,25. Lo único que quiero hacer es construir una fracción con otros números, pero que también me entregue 0,25, que sea equivalente. No que sea igual, pero que te dé el mismo resultado. Entonces, una forma es multiplicar arriba y abajo por 2. Arriba del 1/4, arriba multiplicar por 2 y abajo también multiplicar por 2. Entonces lo que estoy haciendo es amplificando, multiplicar por el doble, por 2. Entonces eso te va a quedar 2 arriba y abajo 8. Obviamente acá te entrega la versión simplificada, pero en esencia esto es 2 partido por 8. Porque si ustedes van y toman 2 dividido en 8, te da 1/4 y eso es 0,25. Vuelvo a obtener el valor. Entonces, ¿qué es lo único que hice? Multipliqué por 2 arriba y abajo. No puedo solamente multiplicar por 2 arriba. No puedo solamente multiplicar por 2 abajo. Si multiplico a un lado, también tengo que multiplicar al otro lado. Si multiplico arriba, también tengo que multiplicar abajo. En el caso de la tercera frase, un décimo, puedo hacer lo mismo, multiplicar por 2 arriba y multiplicar por 2 abajo. Se supone que 2/20 te debería de dar 0,1. Entonces, probemos. 2 dividido en 20 te da 0,1. Acá lo mismo, 2 partido por 16, el doble arriba y el doble abajo. Entonces, la fracción 2 dividido 16 te da 1/8, que justamente es 0,25. Entonces, así ustedes pueden pasar de una fracción a un decimal, a un porcentaje, y viceversa. Esa transición, ustedes tienen que aprendérsela al revés y al derecho, porque en los problemas de matemáticas ya es suficientemente raro el enunciado, lo que te piden que tienen que hacer, para que más encima se compliquen en cómo calcular las cosas. El cálculo es súper simple: multiplicar, dividir, sumar, restar. No van a ver nada más en este curso. La pregunta es cuándo multiplicar y cuándo dividir. Eso es lo complicado. Ya, esta actividad debería ser súper sencilla, ¿cierto? Era solamente rellenar la tablita. Resulta que acá te está apareciendo la primera pregunta de la guía 2, en donde tengo la expresión fracción, tengo el dibujito, fracción y, que quiere decir irreductible, la versión más simplificada, y después el tema de los gráficos irreductibles y el decimal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Completar. Es igual que en el caso de la tabla anterior, solo que ahora vas a partir, puede ser de una fracción, puede ser de un gráfico, y ya después empiezan los valores. Entonces, esto debería ser trivial. ¿Cómo te queda ahí? El gráfico. El gráfico es un círculo, ¿cierto? Significa que de acá yo puedo empezar a trabajar. ¿Cómo te va a quedar la primera fracción? Tengo ese gráfico. Son 6 gajos. Y estoy usando 2 de 6. Perdón, estoy usando 5 de 6. Entonces te quedaría 5 sextos. Eso sería la fracción. En el caso del decimal, ¿qué pasaría? Claro, tengo que llevarlo a la calculadora y ver cuánto te da. 5 dividido en 6, eso te da 0,16666. Periódico. Entonces es bien simple. A partir de un gráfico, construir las fracciones. ¿Qué pasa con los otros casos?
tengo fracción y después se me va a pedir todas las demás expresiones. En el caso de la letra B. Primero, el gráfico, que es lo más fácil. Formas un círculo. ¿En cuántas partes estoy separando el gráfico? ¿O cuántos gajos voy a ocupar? Eso va a depender de la fracción. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que tú vas a seleccionar 9 de 12 gajos en total. O sea que vas a tomar 12 gajos, vas a repartir algo en 12 partes y te vas a quedar con 9. Entonces, tenemos que hacer 12 gajos. ¿Cómo construimos eso? Fácil. Con líneas. Ahí ya tenemos 2 partes. Lo voy a dividir primero en 6 partes. 3 líneas para 6 partes. Y ahora tengo que dividir cada una de ellas a la mitad para obtener las 12. No tiene mucha ciencia. Y ahí tengo 12 gajos. Entonces, teniendo los 12 gajos, yo puedo empezar a seleccionar. ¿Cuántos gajos quiero seleccionar? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí llega el dibujito. Ninguna ciencia. Eso ustedes lo deberían haber hecho a mano, pero obviamente no se va a poder porque estamos trabajando de manera virtual. Entonces el dibujo era lo más fácil. Después te pedían la fracción irreductible. La fracción irreductible es trabajar con la fracción y ver cómo se simplifica, si es que se puede simplificar. Si no se puede simplificar, entonces se mantiene como la fracción que es, sea cual sea. Entonces, van a la calculadora. 9 y abajo 12. Te da 3 cuartos. En la calculadora vieja es la misma idea. 9. En la calculadora vieja es exactamente la misma idea, pero con los botones que corresponden. Sí. Dígame. Esa calculadora Casio. ¿Cuál de las dos? ¿Aquella oscura o la gris? Ya, la nueva. Dígame. ¿Dónde pillo la nueva? Esa app. Es un emulador. Tú vas a Google y escribes emulador, calculadora, Casio FX82, que es el modelo. Y te va a tirar un archivo exe, tipo un punto exe común y corriente que conocen, con una de estas cosas que son para los DLL, que es una extensión para entrar al formato. Sí, esta calculadora es súper simple. Es un emulador súper básico, creo que el puro exe. No sé si la vieja era la que el puro Excel y la otra tenía estos archivos. Pero te puede servir caleta para todos estos cursos. Aunque obviamente ustedes tengan la calculadora de verdad. Recuerden que se supone esto va a dejar de funcionar las plataformas virtuales cuando se levanten las cuarentenas. Y bueno, claro, tampoco van a poder ir a comprar por ahora. En todo caso, en las ferias las venden. En las ferias las venden como a 2 lucas. No necesitan gastar tanto. Ya. Entonces la fracción irreductible es la forma más simple posible. Y en nuestro caso quedaría 3 partido por 4. Después el gráfico irreductible. ¿Qué creen que es el gráfico irreductible? La fracción irreductible es la fracción más simple. Te dio 3 cuartos. Y el gráfico irreductible es la misma idea.
Es el gráfico más simple. Entonces el gráfico irreductible es tomar el gráfico en una ciencia, solo que ahora no vamos a trabajar con los 12 gajos, vamos a trabajar con esta nueva fracción, 3/4. Entonces haces la separación, divides en 4 partes, porque el número de abajo es un 4, y seleccionas 3. Entonces, si te fijas, seleccionaste o coloreaste la misma superficie. ¿Por qué representan lo mismo? Porque 3/4 es igual que 9/12. Porque cada uno de estos gajos grandes es básicamente 3 de estos gajos pequeñitos. Pero representan lo mismo. A eso es lo que voy, que estamos teniendo igualdades. Para el tema de los decimales, tú vas a la fracción y aprietas el botón SD o el botón ABC, una de las dos. En ambos casos te va a dar 0,75. En el caso de los decimales. Obviamente esto deberían haberlo rellenado en el libro y haberlo hecho a mano. Hasta ahí no es complicado, ¿cierto? Sí, esta materia es bien sencilla. Se va a complicar un poco en las preguntas que vienen. Por ahora yo quiero entrar de lo más simple, quiero que ustedes entrenen cómo pasar de fracción a mixto, a gráfico, a decimal y a porcentaje. Cómo moverse de una notación a otra. Eso es lo único que quiero ver hoy día, nada más. Tercera letra. Tengo la fracción 13/4 y quiero el número mixto. Se van a la calculadora. 13 y abajo 4. Te vuelve a entregar lo mismo porque no le estás pidiendo nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una notación mixta. Necesitas un número grande al lado de una fracción. El botón que ocupaste fue el botón, o por lo menos que yo ocupé acá, fue el botón para las fracciones. El texto que está arriba es justamente una notación mixta, algo grande al lado de una fracción. Entonces desde acá yo puedo apretar el Shift y el botón y te debería de dar el mismo resultado. Mil disculpas que está súper complicado hacer el tema de las clases porque la internet se está cayendo. Entonces, tengo esta calculadora, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a estar? ¿Qué es lo que quieren? Construir una notación mixta. Básicamente, la notación mixta es el texto que está arriba del botón que usan para pasar de decimal a fracción. Porque arriba tienen la notación ABC y una flecha D partido por E. Entonces, esa flecha te está diciendo que tú vas a poder alternar entre notación común y corriente, 13/4, a notación mixta. Como tú quieres acceder al texto que está arriba de la calculadora, aprietas primero Shift y después el botón. Y te da 3 enteros, 1/4. Entonces ahí pueden tener el número mixto, que era 3 enteros, 1/4. De nuevo, escribe la fracción 13 dividido 4. Y el botón que ocupan para pasar de decimal a fracción es el mismo que usarán para pasar de notación mixta a notación decimal o fracción. En esencia, este es el botón que ustedes van a ocupar para hacer cualquier cambio de notación. En la calculadora vieja es lo mismo. 13 dividido en 4 te da esa notación, 3/25. Entonces tú aprietas este botón y ahí al tiro te da la notación mixta.
Si tú quisieras la notación común y corriente, aprietas el Shift. Entonces el Shift te va a permitir en calculadoras pasar de notación mixta a notación normal. Y el puro botoncito te va a permitir pasar de fracción a decimal. Pero tendrás el mismo resultado con ambas calculadoras. Esa es la gracia. El gráfico, ¿cómo te quedaría? Visualmente, esto corresponde a 3 círculos y además un cuarto. Entonces vas a pintar, porque también tienes que seleccionar 1, 2, 3 círculos enteros, el número grande de la notación mixta, y un cuarto, y uno de esos gajos. Así te quedaría el dibujito. 3 círculos enteros y un cuarto. Por último, la notación decimal. Eso llegaría a pasar con el botón ABC o con el botón SD. 3,25, 3,25. Entonces la notación decimal sería 3 enteros y 25. Entonces la lógica entre la notación mixta, la notación decimal y los dibujitos es súper evidente. El número grande, la parte entera, te va a decir cuántas partes completas hay. Y la fracción en un cuarto, el dibujito que queda a medias, o la parte decimal del número, te va a decir todo lo que te sobró, que no alcanzó a ser un círculo entero. Hasta ahí es súper sencillo, ¿cierto? Si no requiere ninguna ciencia de esto. Es bien fácil. Hay una parte que quería que hicieran de acá. También al final. Ah, ya. Esta parte ya de problemas de la sección. Les voy a pedir lo siguiente para lo que queda de la clase. Desarrollen el problema 2. ¿Qué es el problema 2? Es básicamente ver si es que, en este caso, un medio es igual a 50%. Si es igual, perfecto, las expresiones son equivalentes, valen lo mismo. Si esta fracción es igual a este decimal, pero no es igual a este porcentaje, si hay uno que es diferente, entonces toda esa línea no es equivalente. Esto es algo excluyente. Entonces van a ir comparando, puede ser llevarlo todo a decimales o todo a porcentaje o todo a fracciones y ahí ir comparando qué es lo que te da. Comparar si es que todo esto es igual, si es que las tres cosas son iguales, si es que estas dos notaciones y el dibujito representan lo mismo. Quiero que hagan la pregunta 2. Quiero que hagan esta pregunta. No se van a demorar tanto, se van a demorar como 5 minutos, no más que eso. Tipo, 1 minuto por cada pregunta, por cada letra. Hagan la pregunta 2 y si consiguieron avanzar, pasen a la pregunta 3. Pero quiero que primero hagan la pregunta 2. Hay que ver si es que son equivalentes, si es que todas esas expresiones son iguales. Trabajen ustedes.
Número mixto en la calculadora antigua. Me imagino que es esta notación. Te recomiendo partir al revés. Comienza con el decimal y llévalo a una fracción. 2,25. Ahí. 2,25, ¿cierto? Eso lo llevas a una fracción acá, con el botón ABC. Y si es que es una notación mixta, te la va a entregar inmediatamente. Si es que es una notación común y corriente, una fracción simple, te va a entregar solamente un cuarto, por ejemplo. En este caso te dio 2 enteros, un cuarto. Y eso es justamente lo que aparece acá. Entonces, hasta ahora, estas dos fracciones o estas dos expresiones son iguales. La pregunta es, ¿la representación gráfica representa 2,25 o 2 enteros y un cuarto? Eso es lo que te falta comprobar. Pero en el caso de las calculadoras antiguas, el botón ABC es el que te pasa de la notación mixta a la notación común y al decimal. Exacto, no son iguales. Porque yo tengo 2 cuartos nomás, no tengo 2 enteros, un cuarto. Ya, entonces, ¿cómo va con el problema? La primera era bien simple. Un medio efectivamente es igual a 0,5 decimal, y eso llevado a un porcentaje multiplicado por 100 te da 50%. Entonces, si yo puedo pasar de la fracción al porcentaje, significa que son iguales. Ok, la primera es correcta. Segunda, 50 partido por 30. 50 dividido 30. Vamos a ver cuánto da. Me dan fracción, pero acá no estoy trabajando con fracciones. Acá están en decimal y en porcentaje. Si lo llevo a porcentaje, inmediatamente sé que no es equivalente. Porque 1,666666 no es lo mismo que 1,6. Si ese número fuera millones de pesos, 1,6, solo un dígito, sería 1.600.000 pesos. 1,66666, eso es 1.666.666 pesos. Hay casi 67 lucas que estás omitiendo. Entonces, toda esa chorrera de decimales no puedes llegar y omitirlos. 1,66666 no es igual a 1,6 con un solo dígito. Por algo están todos esos decimales. Así que la letra B, no, porque una es diferente de las demás.
Por cierto, si multiplicaban por 100, obtenían el porcentaje. Y eso es justamente el número que aparece ahí. El 6 con la línea arriba representa un símbolo periódico que se repite. En la letra C, ya lo que le decía a su compañero, 2,25, puedo llevarlo, acá me da 9 cuartos. Ya tiene que ver con cuartos, así que hasta ahí estaría cerca. Pero aquí yo tengo una notación común y corriente. Yo quiero la notación mixta. Para eso tengo que ocupar el Shift y el mismo botón que te pasa de fracción a decimal, te va a pasar de fracción a fracción mixta. 2 enteros, 1/4. Ya, las dos primeras son iguales. Ok. El tema es que en el dibujito no es lo mismo. 2 enteros y 1/4 es básicamente tomar dos círculos enteros. Es tomar dos círculos enteros, pintados enteros, y además tomar 1/4. Entonces es tomar dos círculos enteros y 1/4. Eso es la verdadera notación mixta que aparece ahí. Lo que aparece en ese gráfico es básicamente 1/4 más otro cuarto. Y eso es igual a 1/2. Porque en esencia, ustedes pueden tomar los cuadrados separarla en 4 partes y tomar el cuadradito que está pintado del lado derecho y en vez de pintarlo acá, lo puedo pintar a los dos lados. Entonces básicamente un cuadrado a medias. Y de hecho, hagan la suma. Con las calculadoras pueden hacerlo. Esta es la gracia. Esto es lo más útil de trabajar con la calculadora. 1/4 más 1/4. Y no tienes que estar buscando el mínimo como múltiplo, que estar amplificando, nada. Perdón, el mínimo común denominador. Te da el tiro resultado. De hecho, acá tú puedes multiplicar y dividir cualquier tipo de fracción, tipo 3/5 dividido, no sé, 7/4, todo eso menos 1/8 y más, no sé, 3,2. Incluso puedo mezclar. Puedo mezclar números con fracciones y ahí eso te va a dar un número. Esa es la gracia de las calculadoras, que te simplifican todo el tema de los cálculos. Acá es exactamente lo mismo en la calculadora vieja, solo que van a tener que trabajar con el botón de la fracción y te va a quedar un poco más feo. Y acá te queda más explícito, es la única sutileza. Ya, entonces, estas dos eran iguales, pero la representación gráfica no era exacta. Entonces, todo esto no es correcto. Letra D. Tengo fracción y decimal y porcentaje. Ya vamos por partes. Fracción, 6 partido por 20. Lo llevo a decimal, te da 0,3. Entonces, ok, calza. Para pasar de decimal a porcentaje me debería de dar 30%. Para pasar de una notación a otra tengo que multiplicar por 100. Te da 30. Perfecto, la D es la única que hasta ahora se ha mantenido junto con la letra A. Son las únicas que se han mantenido como equivalentes. En la última letra, 20 partido por 24, representación gráfica, vamos por partes. Primero, 20 dividido 24. Eso te da 5 sextos. Eso te da la fracción simplificada. 5 sextos es justamente el dibujito que aparece. Dividí en 6 partes y seleccioné 5 gajos. Así que el dibujito y la fracción corresponden. Ahora la pregunta, ¿esto será en porcentaje 83,3? Pasen a decimal y multipliquen por 100. Y eso te va a dar el porcentaje.
83,33333. Y eso es 83,3 periódico. Entonces, esta tercera equivalencia o última equivalencia sí es verdadera. Sí tengo que las tres cosas son iguales. Entonces ahí depende de cuando te aparece un símbolo periódico, un número periódico, intenta hacer la equivalencia al final de todo lo que hay antes y después tú calculas qué es lo que pasa. Porque así es más simple. En la pregunta 3 se trabaja exactamente lo mismo, pero hay una sutileza. Acá. Yo estaba trabajando antes con una pura fracción que representaba un dibujo. Entonces yo estoy tomando algo, una cantidad, que aún no tengo idea cuánto vale. No tengo idea si ese círculo representa una galleta, una torta, una pizza, un pie, un pedazo de tela, una herencia que se va a repartir, o no sé, una bolsa con, no sé, con chocolate, con lápices que uno quiere repartir. Da lo mismo, no tengo idea qué es. Lo único que sé es que voy a dividirlo en 6 partes y voy a seleccionar 5. Entonces, hasta acá yo he estado trabajando las fracciones como una parte de algo, 5/6 de algún total. No tengo idea qué es ese total, pero yo sé que voy a tomar ese total, sea lo que sea, y lo voy a dividir en 6 partes y voy a usar 5. Hasta ahí yo estoy trabajando solo con la fracción, como representación, como una parte de algo. Recién acá yo empiezo a calcular cosas, porque ahora no es solamente un medio, ahora es un medio de alguna cantidad y ahora sí me están dando esa cantidad. Ahora me están dando qué es ese círculo. Ahora me están diciendo que representa 50.000. Entonces recién ahora ustedes van a empezar a trabajar las fracciones, que son iguales a los porcentajes y a los decimales, como un operador, como una operación matemática. No solo como una comparación de tengo un total de, o sea, 4 gajos y voy a ocupar 3. No. Ahora lo van a empezar a ver como si fuera un operador, una operación que hace un cálculo. ¿Cómo se lee eso? Recuerden que el mayor conflicto en este curso es aprender a leer matemáticamente. Cada vez que vean la preposición de o de la, tipo un medio de la madera, un medio de la herencia, un medio de 50.000, un medio de una hora. Cuando vean la preposición de, se interpreta como una multiplicación. Eso es lo más básico que tienen que saber para leer cosas matemáticas. La preposición de es una multiplicación. Entonces, misma idea. Queremos ver si estos tres recuadros representan lo mismo. Entonces, un medio de 50.000. Un medio de multiplicado 50.000. Eso te da 25.000. Entonces ya sabemos que la primera expresión 1 es igual al resultado, porque te dio exactamente lo mismo. Ahora hay que ver si es que 50% de 50.000 también es igual a 25. Veamos. 50%. Ah, pero ¿cómo yo trabajo el porcentaje? En los botones de paréntesis en la calculadora nueva, arriba está el símbolo de porcentaje. Tengo los botones de paréntesis. Arriba está el símbolo de porcentaje. Significa que tú vas a querer ocupar el Shift para acceder al símbolo de porcentaje. No es dividido, es símbolo de porcentaje. Todo esto por 50% de 50.000. Y eso te da 25.000. Los que tengan la calculadora vieja. Los que tengan la calculadora vieja van a tener que trabajar de otra manera. ¿Por qué van a tener que trabajar de otra manera? Porque esta calculadora tiene el símbolo de porcentaje en otro lado. El símbolo de porcentaje está arriba del signo igual. Entonces tú tienes que escribir el porcentaje al final.
Significa que igual vas a tomar ese porcentaje, 50%, y lo vas a multiplicar por un valor, 50.000. Eso no ha cambiado. El tema es que no va a ser literal, 50% por 50.000, sino que va a ser al revés, 50.000 multiplicado por 50%, porque el botón de porcentaje está aquí, arriba, en el botón, arriba del botón igual. Entonces, en el momento que tú aprietas ese botón, la calculadora va a pensar que ya terminaste de hacer el cálculo. Entonces, la calculadora vieja tiene que trabajar de otra manera, 50.000 por 50, y ahora voy al porcentaje, que está en el símbolo igual. Shift, y ahí te da el 25.000. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente los tres son iguales, entonces los tres valen 25.000, toda esa expresión es equivalente. Si tú lo escribes al revés, 50, voy a borrar todo, 50 shift por ciento por 50.000, te va a dar otra cosa, porque tú le pusiste el igual, apretaste el botón igual al medio de la fórmula. Entonces la calculadora dejó de hacer operaciones matemáticas a la mitad de la fórmula y se olvidó de lo que estabas calculando. Te va al 2.500.000 y eso no es 25.000. Otra forma es tomar el 50% y llevarlo a un decimal. Lo dividen por 100. Esto es solo para la calculadora vieja, que van a tener que hacer un paso extra. 50% es 0,5. Y ahora sí pueden trabajar como si fuera un número tal como está escrito. 50%, 0,5, D por 50.000. Y ahí sí van a obtener el mismo número. Entonces tienen esas dos formas. Escribir el porcentaje al final o escribir el porcentaje como decimal y después multiplicarlo. O incluso pueden hacer todo de una. El porcentaje dividido por 100, llevarlo a decimal y al tiro multiplicarlo por 50.000. Te vuelve a dar 25.000. Cualquiera de esas fórmulas son válidas. Esto es en el caso de la calculadora vieja. La calculadora nueva tú puedes escribir el porcentaje donde se te dé la gana. Al principio, al final, al medio, da lo mismo. Pero en la calculadora vieja, no. 75% de los alumnos aprueba la asignatura. Ya sabemos que todo va a caer a 25.000, así que toda la alternativa A es equivalente. 75% aprueba. Apruebo. ¿Qué color está representado en el gráfico? Celeste. ¿Cuál es la fracción que corresponde a los que aprobaron a partir de ese gráfico? Siempre uno parte del gráfico o de la fracción, que es lo más fácil. Yo tengo que aprobaron 3 de 4. 3 gajos de 4. Llevo eso a un número decimal y te va a dar 0,75. Yo estoy trabajando con porcentaje en la afirmación. Así que tengo que llevarlo de decimal a porcentaje. Multiplico por 100. Te da 75. Entonces, efectivamente, el 75% es el dibujo que aparece. Porque los aprobados son más que los reprobados. Por cierto, también podrían haber avanzado con el 75, llevarlo a decimal, dividir por 100. Y eso haberlo escrito como fracción. Y te da los 3/4 que aparecen ahí. También se puede ir por el camino opuesto, no hay mayor problema. Pero yo recomiendo partir de la fracción o partir del dibujito, que es mucho más simple. Entonces, de nuevo, en la letra B, estas afirmaciones son equivalentes. Letra C. Se distribuye el dinero en 3 partes. Alimentos, celular y resto de locomoción. Entonces, en teoría, si yo tomara el alimento, lo que se gasta en alimento, más lo que gasta en celular, más lo que gasta en locomoción,
yo podría obtener el total del dinero. Entonces tengo tres conceptos que sumados me da el total. Y acá tengo tres conceptos que sumados me da el total. Conceptualmente, esto tiene lógica. El tema es, ¿los números están bien hechos? Calculémoslo. A un lado tengo un alimentos un quinto. Un quinto. Ahí me apareció el 0,2. Ah, perfecto. Entonces el 0,2 corresponde al alimento, por una cuestión de lógica. También aparece un tercio. Vamos a ver. Un tercio. Un tercio no es 7/15. Así que no es, esta tercera expresión no corresponde a los celulares. Falta ver qué pasa con el porcentaje. Lo llevo a decimal y lo multiplico por 100. Entonces, celular corresponde al 33,333%. No corresponde al 30%. Entonces, este porcentaje está mal calculado, porque aquí alguien aproximó. En vez de trabajar con el 33, algo por ciento, están trabajando con el 30%. Entonces, esa equivalencia no es correcta. Dígame. Joaquín, diga, ¿qué pasa? Mire, por ejemplo, si hay muchos porcentajes de locomoción, celular, alimentos, no sé, Ya, hospedaje, cosas así. Por ejemplo, póngale que hay 100 y el ya, que no es equivalente es el número 2 de esos ok. 100. Eh, ¿Es necesario seguir bajando y viendo No, si... eso es lo que Ah, iba a sí que hasta ahí decir. nomás. Claro, porque si ya una no te funcionó, Sí, porque no entonces hay todo otra. no funcionó. Ah, Y ahí no claro. necesitas ir corroborando las demás. De hecho, en la prueba, algunas veces te dice marque la alternativa que es verdadera. Y no sé, pues te da la alternativa B. Y ahí tú no necesitas revisar las otras alternativas porque ya te dio la que es verdadera. Aquí es lo mismo, pero al revés. Un porcentaje no te da, entonces ya no vale la pena continuar porque ya sabes que si un porcentaje está malo, entonces todo el cálculo va a estar malo. Ahora, si quisiera corroborar, chuta, yo ya sé que un quinto y un tercio se está gastando en alimentos y celular, ¿cierto? Entonces un quinto más un tercio te da 8/15. Entonces yo tomo el total, 15 de 15, 15 de 15, y le quito lo que llevo, 8/15, y le da el 7/15. Entonces, esta comparación con respecto al resto, lo que te falta en locomoción, está correcta. Entonces tú ya sabes de que locomoción corresponde a esto, alimento corresponde a eso, al 0,2. Entonces un tercio debería de haber correspondido al 30%, pero no es igual. Es un 33,333%. Entonces, esa funciona. Significa que todo el resto no funciona. ¿Ya? ¿Qué pregunta vacía? Ya. Voy a dejar la clase hasta acá porque, insisto, lo único que quería ver hoy día era transicionar de fracción a fracción mixta, a decimal y a porcentaje. La próxima clase vamos a trabajar con todo lo que involucraba esto. Un medio de un valor, tres cuartos de un valor, o un quinto de algo, más un tercio de algo, y lo que sobra, y empezar a calcular cada uno por separado. Se ve fácil, pero es muy... El cálculo es fácil, pero también es fácil perderse entre todo en las expresiones del resto, lo que te queda, o algunas veces van a tener dos gráficos dando vueltas que están relacionados. Se van a tener cuál es cuál.
¿Se acuerdan que en la prueba de diagnóstico había un problema de los ventiladores de Alemania y China y las placas madre y los ventiladores y no sé qué otra cosa de los computadores? Ya, ahora les voy a explicar cómo hacer ese problema, porque casi todos se equivocaron. Pero por ahora voy a dejar la clase hasta acá solamente. Y les recuerdo de que la próxima semana empieza todo el tema de los foros. Les voy a mandar un correo. Va a mostrar cómo entrar a los foros y dónde van a... Ya. Disculpen que la internet está súper mala. La próxima semana empieza el tema de los foros. Les voy a mandar un correo donde está toda la información del foro y ahí van a poder entrar al foro, van a ver cómo se da, van a ver cómo entrar, cómo comentar, etc. Y recién el miércoles nos vamos a volver a ver en Blackboard. Dígame, Salinas, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Mandar qué? ¿El correo con la información del foro o todo lo que viene? Ya, no me gusta ocupar el correo de Gmail porque yo lo tengo bloqueado para que me rebote cualquier cosa que vea de Gmail. Así que si tú me vas a enviar un correo, yo te el correo, sí, pero si tú me envías un correo yo no lo voy a ver. No es que le haya pasado, sino que cuando ustedes estaban trabajando en la primera tablita, esta de pasar de fracción a fracciones reductibles a decimal, aquí en la plataforma Blackboard aparecen los que están conectados. Entonces ahí fui haciendo la correlación, ver ya, Fajardo, Antipe, Parra, aquí puse presente, ausente, etc. Ya, para la plataforma AVA en el celular, no les recomiendo entrar por la página. La página de AVA se entra desde una página web, desde un computador. Si ustedes quieren entrar a Blackboard a través del celular o a la plataforma AVA, ocupen la app que se llama Blackboard. El logo es un lápiz mina amarillo. Esa aplicación para celular era logo. Esa aplicación te permite entrar más fácilmente a la plataforma AVA. Y ahí van a estar los anuncios, van a estar todas las cosas. Y es mucho más simple a través del celular. Porque entrar a través del navegador del celular es un cacho, porque va entrando y esta parte se te esconde, no sé por qué. Pero uno entra y queda esto. Entonces no puedes acceder, tienes que esperar o apurarte antes que se esconda automáticamente y es complicado. Pero con esa aplicación Blackboard, tú puedes entrar al AVA sin problema desde el celular. Yo se lo recomiendo, porque es más fácil. Así que nada, pues, lo voy a dejar hasta acá la clase. La próxima va a ser foro. Y la subsiguiente, el próximo miércoles, va a ser por medio de Blackboard. Ahí voy a responder las preguntas que les voy a dejar en el foro, pero les recuerdo que ustedes tienen que interactuar en el foro. Si no interactúan, no van a quedar presentes. Porque la idea es que ustedes apliquen el foro. Igual que acá, que ustedes iban preguntando cómo se hace esto y alguien les va respondiendo. Eso es lo que quiero que hagan en el foro. Que comenten dudas, comenten soluciones y comenten respuestas. Pero que comentan. ¿Ok? Así que ya chicos, nos vemos el miércoles.